Buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un verdadero placer estar en tu programa. Un saludo para ti y para toda la audiencia de La Razón. ¿En qué quedó ese recurso? Para comenzar, para entrar en materia luego, que pretendía anular su jefatura, al final se resolvió, se ha ratificado usted como jefe. Por favor, cuéntenos brevemente. Se trató de una acción de amparo constitucional promovido por una parlamentaria de la Alianza por el departamento de Cochabamba, la diputada Saavedra, en la que se pedía que se anule el acto eleccionario que habíamos realizado internamente en el mes de octubre. Producto de esta acción de amparo, el Tribunal de Amparo concedió y ordenó en realidad no que se realizara otras elecciones, sino que se rectificara con otro tipo de resolución interna en el marco de nuestro estatuto o en el marco de nuestro documento normativo como alianza política. Y en ese sentido se dio cumplimiento estricto a esa resolución del amparo constitucional y como es de conocimiento público, ya en noviembre la jefatura de bancada a mi cargo fue reconocida por el Pleno Camaral. De hecho, nosotros fuimos los que presentamos las listas oficiales, tanto para nuestros representantes en la directiva como en comisiones y en comités. Por lo tanto, ese ya es un tema absolutamente zanjado y es un tema superado en el nivel interno. Bueno, entendemos entonces que sus funciones han sido ratificadas en la jefatura de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana. Diputado, nos ocupa ahora hablar sobre la Asamblea Legislativa que esta tarde se reúne a las 14:30 según la convocatoria para considerar y eventualmente aprobar la convocatoria a preselección de postulantes para las elecciones judiciales. ¿Qué antecedentes hay de esto y cómo es posible que pueda encaminarse esta convocatoria, sabiendo que hay asuntos pendientes que Comunidad Ciudadana, el levismo, creemos han estado observando, como es todavía la indecisión respecto al tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075? El otro día hablábamos con el diputado Pedrazas, como también el diputado Jauregui, quienes nos decían de que no va a haber problemas en la aprobación de la convocatoria a preselección porque son temas, si bien vinculados, muy independientes. ¿Qué criterio tiene, diputado Urquidi? Sí, de hecho, Rubén, nuestros parlamentarios en la Comisión Mixta de Constitución, que hace días atrás fue convocada, participaron de esta sesión y aprobaron eh, la, el proyecto de convocatoria y el informe que esta Comisión Mixta ha remitido a la Asamblea Legislativa y que va a tener tratamiento precisamente en la sesión de esta tarde. Nosotros creemos que, por supuesto, las elecciones judiciales, como establecía el acuerdo del viernes 3 de febrero, que lamentablemente el MAS unilateralmente decidió romper, que las elecciones judiciales son fundamentales en este momento y nosotros en la Comisión Mixta hemos apoyado y hemos respaldado para que precisamente hoy el presidente nato de la Asamblea convoque a esta sesión y sea el Pleno de la Asamblea quien determine los siguientes pasos en el marco de lo que establece ya la ley 1549 de preselección y de elecciones judiciales. En ese sentido, nosotros tenemos claros de que la convocatoria a elecciones judiciales no quiere decir, y bajo ningún punto de vista, un reconocimiento de los autoprorrogados y de los usurpadores que están hoy en los altos tribunales de justicia. Nosotros tenemos una línea absolutamente clara en el sentido de que los autoprorrogados deben cesar en sus funciones y de hecho el proyecto de ley 075 y 073 a los que hacías mención tienen que ver con ello. Y ese tratamiento de ambos proyectos de ley lamentablemente está en la congeladora en la Cámara de Diputados. Le hemos exigido y estamos exigiéndole al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Israel Guaitari, que de una vez por todas no huya a sus responsabilidades y de una vez convoque a una sesión plenaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento de estos dos proyectos de ley. No estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo mucho menos una concesión, estamos pidiendo lo que sucede normalmente con cualquier otro proyecto de ley. Tiene que ser debatido,
tiene que ser considerado y tiene que ser el pleno camaral, en este caso de diputados, como máxima instancia de decisión política, quien determine si se lo aprueba, si se lo rechaza. Pero lo que no puede hacer el presidente Guaitari es huir a sus responsabilidades como presidente de la Cámara y rehuir a un debate democrático que tiene que darse en el pleno camaral. Diputado, es decir, esta tarde la convocatoria a preselección de postulantes va a pasar sin mayor conflicto. Esperemos que sí. Nosotros, de hecho, lo que sí te puedo decir, Rubén, es que en la sesión de esta tarde, nosotros como bancada de Comunidad Ciudadana, senadores y diputados, vamos a hacer una solicitud expresa al presidente Nato para exigirle un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a esta situación de los prorrogados. Más allá de que en diputados está absolutamente bloqueada y en la congeladora el tratamiento de estos proyectos de ley, nosotros creemos importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del presidente Nato, tengan una posición formal y una posición única respecto a los autoprorrogados. En ese sentido, nosotros vamos a plantear en la sesión de esta tarde que la Asamblea se pronuncie de manera clara y contundente respecto a la situación de estos señores que pretenden permanecer inconstitucionalmente en los tribunales de justicia. De todas maneras, diputado, como usted dice, congelado el proyecto de ley 073 y 075 en la Cámara de Diputados y más o menos encaminadas las elecciones con la eventual aprobación de la convocatoria a preselección esta tarde, parece que los prorrogados se van a mantener por el tiempo que amerite en relación a las elecciones judiciales. Cuando hayan elecciones judiciales, se elijan a las 23 autoridades del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y 3 del Consejo de la Magistratura, recién sí van a poder salir estos magistrados y consejeros electos, prorrogados, electos en 2017 y prorrogados ahora. Ahora, ¿por qué hay conflicto en relación al acuerdo del 2 de febrero, diputado? A ver si nos muestran en producción el acuerdo, porque han surgido divergencias. Primero debe tratarse los proyectos de ley 073, 075, dice la oposición, y el oficialismo arcista dice primero los 4 créditos al menos. A ver, le voy a recordar el acuerdo, diputado. En el punto 2 dice, respecto a los proyectos de ley 073, 075, los mismos serán tratados por tiempo y materia en la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3. En el punto 3 están los proyectos de créditos. ¿Por qué se cree que tiene que primero tienen que tratarse estos proyectos de ley 073 y 075 cuando dice después de la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144 y al menos 4 créditos, diputado? Primero, una consideración importante, Rubén. El punto 2, que claramente lo has puesto en pantalla, establece que respecto a los proyectos de ley 073 y 075, los mismos serán tratados por tiempo y materia. Sí. El tiempo y materia solamente se refiere a los proyectos de ley 073 y 075. Ya. Y de acuerdo a nuestro reglamento, el tiempo y materia te da una priorización de los proyectos por ese carácter precisamente de que tienes que agotar el debate previo de estos proyectos para entrar a otro tipo de temas o a otro tipo de proyectos de ley. Y el segundo tema tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Este convenio firmado el viernes 2 de febrero en vicepresidencia, en el punto 2, claramente establece que en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144, se incorporará en el orden del día el tratamiento de estos proyectos conjuntamente otros proyectos del paquete económico. ¿Qué es lo que sucedió? Que en la sesión siguiente, el presidente de la Cámara de Diputados sacó una convocatoria y no incorporó en el orden del día los proyectos de ley 073 y 075. Sí. Ese fue el rompimiento unilateral del MAS de este acuerdo que tú estás mostrando en pantallas. Pero el MAS no cumplió su palabra. Sí. Lo que hizo fue 5 horas después
cinco corregirlo. horas después, no 10 minutos o media hora, 5 horas después sacan otro orden del día Sí, y recién incorporan los dos proyectos 073, 075 así es, prácticamente en la cola del orden del día. así es. Por lo tanto, ese es el contexto en el que estamos respecto al tratamiento de los proyectos de ley. Está bien. Incumplimiento, rompimiento unilateral del acuerdo firmado el 13 de diciembre por parte del MAS y del gobierno del presidente Arce y, por supuesto, la rehuencia y la total huida del presidente de la Cámara de Diputados, que hasta el día de hoy no ha convocado a sesión, ni siquiera esta semana, cuando debió hacerlo para priorizar y para tratar estos proyectos de ley. Entonces, ese es el contexto en el que estamos hoy en la Cámara de Diputados, un incumplimiento absoluto por parte del MAS de los compromisos contraídos en su momento. Ahora entendemos dónde se rompió la cosa, como usted nos explica, ¿cierto? Hubo una primera convocatoria sin estos temas, el proyecto de ley 073 y 075 en la mañana, al mediodía de la semana pasada, del miércoles. Y obviamente esto ha generado divergencias y hasta ahora un empantanamiento en la consideración, ni siquiera de los créditos. Los créditos igual están empantanados, cuando podían haberse resuelto en su debida oportunidad, si es que quizás, como entendemos nosotros desde la neutralidad, hubieran incluido también los proyectos 073 y 075. Diputado, le voy a agradecer la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será pues hasta otra oportunidad y vamos a estar pendientes de que hoy se resuelvan las divergencias políticas y de una vez se reencamine las elecciones judiciales, porque ya hay que contar los 230 días, diputado. Así es, Rubén. Nosotros esperamos que la sesión de esta tarde sea muy fructífera en el sentido de allanar de una vez por todas los siguientes pasos dentro de la ruta crítica para garantizar elecciones judiciales en esta gestión. Te agradezco por el espacio y hasta una próxima oportunidad.